no voy a predicar un sermón como habitualmente lo hago. Hoy quiero compartirles algunas meras reflexiones que le he llamado de poscuarentena. Ustedes saben que su servidor le gusta predicar en la medida de lo posible, como nos enseñaron en el Instituto Bíblico, homiléticamente, ¿no? Y me gusta a mí el punto 1, punto 2, punto 3 y alguna aplicación. Pero hoy quiero que reflexionemos en unas cosas que vale la pena reflexionar. La primera de ellas sería esta: que hemos aprendido como nunca esta generación ha aprendido lo frágiles que somos, ¿no es cierto? La humanidad en su conjunto, como un pequeñito microorganismo fue capaz de crear toda esta situación, las economías colapsando, la salud, no se diga, ¿verdad?, a propósito de la enfermedad. Es posible que ustedes perdieron incluso a alguien conocido, quizás familiar cercano, producto de COVID-19 o de otras causas, y dice la Escritura que nos gocemos con los que se gozan, pero lloremos con los que lloran. En el caso del servidor, hay amigos cercanos en el ministerio que ya partieron con el Señor a propósito, lamentablemente a propósito de COVID-19. Y tuve en mi familia algunos enfermos, gracias a Dios ya recuperaron. Y ustedes probablemente sepan de alguien cercano, ¿verdad?, que a lo mejor sigue enfermo. No dejemos de clamar al Señor por sus vidas y que Dios se siga glorificando, porque son más los que Dios levanta y sana y restaura que los que permite fallezcan. Pero es parte del trato que Dios ha estado dando o permitiendo al menos este trato a la humanidad. Sin embargo, ni ustedes ni yo, la Iglesia de Jesucristo, escuchen muy bien esto, nunca debemos vernos como víctimas jamás de nada, de ninguna manera. Fíjense cómo dice un texto a propósito de eso, 2 de Corintios 4:17. 2 de Corintios 4:17. Y es una primera reflexión que te comparto, que nosotros no somos víctimas. Nosotros estamos en medio de un plan perfecto que Dios está obrando, soberano, que solamente Él pudo determinar en su sabiduría. ¿A quién se le ocurriría provocar todo lo que estamos viviendo esta generación? Solo a Dios, con propósitos perfectos. Dice 2 de Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea, ¿cómo son las tribulaciones del pueblo de Dios? Son leves y momentáneas, así las califica el Señor. Esta leve tribulación momentánea produce algo, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y Dios está haciendo cosas preciosas, tremendas en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestros hogares, en el mundo entero. Cosas, mis hermanos, que apenas empezamos a ver. Estamos convencidos en todo el mundo, se proclama en todos los foros. Estamos convencidos de que viene un tiempo especial para la humanidad de parte del Señor, pero para la iglesia de Jesucristo. Pero la iglesia de Jesucristo ha pasado este tiempo, entre otras cosas, ¿saben para qué? Para estar preparada, estar capacitada, más que nunca, más avivada, más motivada, más apasionada por el Rey Jesucristo y por las almas que aún no le han conocido. Es parte del trabajo que Dios está haciendo. Dios está llamándonos a consagración, a devoción, a compromiso, a santificación, pero el Señor nos llama a que esta generación de creyentes, como nunca, mis hermanos, como nunca, esta generación de creyentes esté apasionada por lo que la Biblia llama el gran mandamiento, pero la gran comisión. El gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios. ¿De qué manera? Con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tú. Pero Jesús añadió un inciso B a ese gran mandamiento. ¿Cuál es esa declaración, hermanos? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Oportunidad para amar como nunca al Señor, pero a los demás, y amarnos como pueblo del Señor. Pero un gran compromiso con la gran comisión. Estamos en esta tierra con propósito. Mucho se ha hablado también en esta generación de que tienes un propósito, de que Dios tiene un plan para tu vida. Sí, mis hermanos, pero ese propósito, ese plan de Dios para nosotros, parte de la gran comisión. Ir y predicar el evangelio a toda criatura.
Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Así es que tú has estado orando por un avivamiento en toda la tierra, que más personas conozcan a Jesucristo y que la iglesia esté apasionada por su Dios como nunca. ¿Has orado por eso? Sí, a ver, levante la mano quienes han orado por eso. Gloria a Dios, pues el Señor va a comenzar por ti. El avivamiento comienza por mi persona, en mi corazón, y en la suma de corazones encendidos por el Señor viene eso que hemos llamado el avivamiento. Pero insisto, esto apenas, mis hermanos, está comenzando, y Dios lo hizo. Y el Señor promete que el que comenzó la obra en nosotros, ¿qué va a hacer con ella? La perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Y claro que ha traído incertidumbre, preguntas sin resolver. Todavía tenemos algunas situaciones que no entendemos en este tiempo que Dios nos ha permitido vivir, pero lo que sí sabemos es que Dios es soberano y tiene el control de todas las cosas. El que controla los astros, el sol, la luna, la tierra y todas las estrellas, ¿no tendrá control de un microorganismo llamado coronavirus? Por supuesto que sí. ¿Qué fuerza nos da y confianza el comprender que Dios es soberano? Que Dios hace las cosas como las quiere hacer, cuando las quiere hacer y dónde las quiere hacer. A eso le llamamos soberanía, soberanía de Dios. Pero ese Dios que actúa como a Él le place, porque es soberano, ha prometido que a su pueblo nada le dañará ni nada le faltará. Así lo prometió Jesús. A mí me encanta ver este aspecto del carácter de Dios, que eres soberano. Mira, te propongo dos textos bíblicos para que afirmemos en la palabra esta realidad. Isaías 14:24 dice, Isaías 14:24, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como yo lo he determinado. ¿Cuántas teorías de conspiración en estas semanas y meses no hemos escuchado, verdad? Que si el nuevo orden mundial, que si Satanás. ¿Qué otra cosa escucharon? Que ya viene el fin del mundo. Por encima de todas esas consideraciones que pueden contener algún elemento verdadero, está esta poderosa realidad, que Dios dice, ciertamente se hará de la manera como yo he pensado y será confirmado como yo lo he determinado. Quiere decir que nada es aleatorio ni nada llega por casualidad, especialmente a tu vida y a mi vida. Sigue diciendo a través del profeta Isaías, el Señor, Isaías 46:10, dice que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, fíjate la última frase, la frase de ese versículo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Qué hace nuestro Dios? Lo que quiere, lo que le plazca. A algunos este pensamiento y esta consideración les causa cierta inquietud, pero no, todo lo contrario. Saber que el que gobierna y controla todo, eso nos debe dar certeza ante la incertidumbre. Más sabiendo lo que Jesús nos prometió ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Vamos a leer estos versículos. Juan, capítulo 10, versículo 27 al 29. Miren ese que hace lo que quiere, que gobierna todo, que controla todo, que es soberano. También que le prometió a sus hijos y a sus hijas. Juan 10, 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Quién es el que nos conoce a profundidad, con precisión, anhelos, sueños, pero problemas? Dios, Jesús. Y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, versículo 28. Y no perecerán jamás. ¿Cuántos dan gloria a Dios por recordar estas palabras? Y las ovejas de Cristo Jesús no perecerán jamás, ni nadie
las arrebatará de mi mano. Versículo 29, mi Padre que me las dio. Piensa un momento en esto. Piensa un momento en esto, es bien importante. Es interesantísima esta declaración. Jesús nos tiene asidos de su poderosa mano. Y Jesús está diciendo, fue mi Padre quien me dio tu persona y la puso en mi mano. En cierto sentido, somos una dádiva de Dios para Jesucristo, por cuanto hemos creído en Él. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces tú y yo estamos asidos de manos poderosas, la del Padre y la del Hijo de Dios. Otra reflexión, mis hermanos, que es importante hacer un día como hoy, es que reconocemos lo valioso que ha sido la tecnología en esta pandemia. Nos ha permitido estar conectados muchas personas que normalmente no tenían el hábito de, por ejemplo, seguir una predicación o un tiempo de adoración o un estudio bíblico. Ahora han encontrado interés porque es Dios quien ha provocado esto. Y confiamos en que personas que no se congregaban o que no pertenecen a una iglesia cristiana ahora han tomado interés y han visto lo que hacemos las iglesias cristianas. Y lo verán más ahora que regresemos a congregarnos. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo claramente, en esto el mundo conocerá que ustedes son mis discípulos, en que nos amemos unos a otros. Y la expresión del amor de Cristo entre nosotros en línea es muy complicado, ¿no le parece? Pero ahora que regresamos a las reuniones presenciales, yo diría después de la pandemia y de la cuarentena, regresamos mejorados. Que levanten la mano el que se sabe y se siente y está seguro que Dios ha trabajado en su vida y está mejor que nunca. Ese es el propósito de Dios, entre otros, para con nosotros. Pero mis hermanos, a propósito de que es valioso ciertamente lo que hemos podido hacer como iglesias en el mundo entero, comunicarnos a través de los medios digitales, también nos hemos perdido de muchas cosas que solo ocurren cuando nos congregamos presencialmente. Y quiero tomar unos minutos para reflexionar en esto. Les voy a dar un breve extracto de un estudio que compartimos un día en una reunión virtual con los servidores de la iglesia, acerca de lo que perdemos cuando dejamos de congregarnos. Yo te felicito a ti que estás aceptando este primer llamado a congregarnos. Ciertamente hemos dado indicaciones de que la asistencia sea muy limitada y así debe ser por un tiempo. Pero el hecho de que tú estés aquí presente me da el mensaje de que anhelabas estar con los hermanos, habitando en la casa de Dios que es su iglesia, adorando juntos y comiendo el mismo pan que es la palabra del Señor, aunque en unos minutos comeremos el pan que simboliza su cuerpo entregado en la cruz del Calvario. Y sin embargo es importante que sepamos que el congregarse, el estar juntos como hoy lo empezamos a hacer, trae un sinnúmero de beneficios a nuestras vidas en lo personal, a las congregaciones como cuerpo de Cristo y finalmente a la obra de Dios. Te comparto algunas brevemente. Por ejemplo, cuando no nos hemos podido congregar, nos perdemos la posibilidad de obedecer un mandato de Dios que aparece en Hebreos 10, 24 y 25. Hebreos 10, 24 y 25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Subraya la expresión amor y buenas obras. Versículo 25: no dejando de congregarnos, porque al congregarnos entre nosotros tiene que abundar la manifestación del amor y los actos de servicio hacia los demás, que son buenas obras que agradan a Dios. En línea es complicado hacer esto, ¿no te parece? Dice entonces, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Vamos a romper, si en algunos se instaló esa costumbre, porque cómodamente
participaste del culto en línea, muchos lo están haciendo, por supuesto, pero tenemos que reconocer que también hay muchos distractores que impiden que el Señor haga una obra completa. Dios se glorifica como sea de cualquier manera y hemos dicho que Dios cumplirá sus propósitos de cualquier forma, ciertamente, pero somos humanos y no es lo mismo, no es lo mismo el participar ahora juntos que hacerlo a través de los medios digitales. Lo sabemos, porque nos perdemos de esto. Dicen, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y yo espero que no es el caso de los presentes, su presencia lo demuestra, por supuesto que no es el caso, pero sí quizás muchos amigos y hermanos que nos están viendo ahora mismo en la transmisión, esperemos que nadie sea tentado a que en la comodidad que ahora vivimos, los servicios transmitidos en línea, sigamos con esa inercia. Vamos a ir rompiendo ese tipo de inercias si es que las hay. Dice al contrario el versículo 25, sino exhortándonos, y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. Así que nos perdemos la oportunidad de obedecer a Dios en este básico y elemental mandamiento. También nos podemos perder, mis hermanos, cuando hemos dejado de congregarnos, de usar los dones espirituales que Dios ha depositado en tu vida y en la mía, en la de nosotros, para edificarnos mutuamente. Dice Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Tú tienes dones espirituales que Dios te ha dado. Tienes talentos, habilidades que Dios ha depositado en tu vida y que con ellos bendices al resto de la comunidad, creyentes y no creyentes. Y eso solo se logra, digamos, en el nivel óptimo cuando tenemos la oportunidad de estar juntos. También nos podemos perder la oportunidad de amar y ser amados, pero con el amor ágape, el amor perfecto de Dios. Hace rato comenté o aludimos brevemente a este pasaje de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34 y 35, acerca del anhelo de Dios. Es fácil amar a un hijo. ¿Cuántos papitos hay aquí? Levanten la mano, por favor. ¿Verdad que uno ama al hijo automáticamente? No requieres hacer nada para disponerte a amar a tu hijo, lo amas porque lo amas. Y espero que así también sea el cónyuge. Estoy seguro que se preguntó la pregunta, ¿así amas también a tu cónyuge? Levanten la mano, por favor, todos los casados. Pero a otros fuera de mi círculo familiar no necesariamente es fácil amar. De hecho, a veces es complicado amarlos. Pero al congregarnos, al asistir a las congregaciones, personas de diferentes extractos económicos, sociales, culturales, de lengua, de raza, tenemos una oportunidad de experimentar y de dar el amor que Dios nos dio a nosotros. La Escritura le llama el amor ágape, utilizando el vocablo griego, el amor perfecto, el amor de Dios. Dice entonces Juan 13, 34 y 35, un nuevo mandamiento os doy, que se amen unos a otros, como yo os he amado. Que también se amen unos a otros. Versículo 35, en esto conocerá el mundo que hay un grupo de personas que creen en Cristo Jesús y que son discípulos de Jesucristo, en que haya un manifiesto amor entre nosotros. En línea, en transmisiones digitales, es complicado llevar a cabo este mandamiento. También, mis hermanos, nos perdemos la oportunidad de cantar alabanzas a Dios juntos, como la Escritura refiere. Miren cómo dice Colosenses 3:16. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, cantándole con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Yo estoy seguro que muchos seguimos, hay un montón de transmisiones, no necesariamente las de esta congregación, hay tantos ministerios en el mundo y nos gozamos adorando al Señor, pero nada sabe igual que alabar al Señor como una unidad en una congregación, presentes juntos, cantándole y reconociéndolo.
Cuando no nos congregamos, mis hermanos, también nos perdemos la oportunidad de que el Evangelio, o mejor dicho, de demostrar la unidad que el Evangelio trae a personas tan diferentes. Lo acabo de decir hace un momento, pero déjame reforzar esta idea. Vamos a Santiago 2:1. Santiago 2:1 dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. Tenemos la tendencia a reunirnos, a afiliarnos, a acompañarnos con las personas que tenemos cosas en común. Nivel económico, nivel cultural, idioma, raza. Son cosas que espontáneamente provocan el que nos integremos a otros iguales a mí. Pero solo en la iglesia de Jesucristo, solo en el cuerpo de Cristo, estamos unidos, juntos, compartiendo, amándonos, apoyándonos, siendo tan diferentes. A mí me encanta lo que al Señor se le ocurrió, lo que Dios ideó y diseñó. Por eso en el cielo, mis hermanos, en esa visión gloriosa que tuvo el apóstol Juan, revelado ahí en el libro de Apocalipsis, dice que él vio personas de toda lengua, toda tribu, raza, nación, adorándolo y bendiciéndolo. Y eso se empieza a experimentar desde aquí. Ahora mismo que estamos juntos, ¿cuánto tiempo ha que tú no saludabas directamente al hermano con el que está sentado al lado tuyo, delante tuyo y detrás tuyo? Pero ahora tienes la oportunidad de hacerlo. Y es tan diferente a ti, ¿no es cierto? Somos tan diferentes, pero a pesar de ser tan diferentes, también tan unidos por el amor del Señor. Al no congregarnos, mis hermanos, nos perdemos la oportunidad de que hombres piadosos, mujeres piadosas, creyentes en Jesucristo, que aman al Señor más que al mundo, nos influencien y influenciemos nosotros. Dice 1 Timoteo 4:12, 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Es difícil ser ejemplo en las redes sociales, en las transmisiones en línea. Somos ejemplo cuando nos vemos. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu. Espíritu es actitud, aquí en este versículo, fe y pureza. Si no nos congregamos, no tenemos esta oportunidad, o es muy limitado el alcance de esto que Dios quiere hacer. Y otra cosa también importante, yo aquí podría pasar compartiéndote cuántas cosas benéficas, buenas, necesarias, incluso indispensables ocurren cuando nos congregamos. No tenemos el tiempo para eso, pero te comparto una última reflexión sobre el valor de congregarnos y de lo que nos podemos perder si no lo hacemos. Dice 1 Timoteo 4, 14 y 15, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, ocúpate en el don que Dios te dio. Permanece en esas cosas que Dios te dio, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Cuando nos congregamos, mis hermanos, al vernos unos a otros, cómo nos desempeñamos para con el Señor, para con los demás, cómo servimos a Cristo y a su iglesia, entonces Dios va identificando quienes eventualmente abrazarán el ministerio. Porque nadie se puede levantar en un grupo, menos en una iglesia, y decir que sabe toda la Biblia y que conoce las profundidades de las Escrituras y que es un excelente predicador. Sí, pero si no perteneces a ningún grupo, si nadie te ha visto, si nadie te ha observado, si nadie conoce como dice el texto, ¿verdad? El anterior, nadie sabe cómo hablas, cuál es tu conducta, no tienes oportunidad de manifestar el amor, etcétera. Hay, lamentablemente, quienes aspiran a servir al Señor, lo cual es bueno. Lo dice la Escritura. Si alguno desea obispado, por extensión ministerio, buena obra desea. Es bueno desear servir al Señor, pero servir al Señor solo puede ocurrir en un contexto de congregación, porque solo así podemos vernos. El hermano tiene testimonio.
El hermano o la hermana es congruente con lo que dice y lo que hace. El don que él tiene me edifica. El amor que me prodiga me hace aceptarlo también y respetarlo. No puede ocurrir esto, mis hermanos, salvo cuando nos congregamos. Y una última reflexión en esta mañana. Se habla mucho de un concepto que le han llamado nueva normalidad. Nueva normalidad. Y esta expresión nos trata de comunicar que muchas cosas ya cambiaron. Y yo se los he confesado, es un punto de vista muy personal. Yo creo, mis hermanos, que una vez que haya vacunas y tratamientos eficaces contra esta enfermedad, todo va a volver a lo mismo. ¿Saben por qué? ¿De dónde dijo Jesús que salen las acciones de los seres humanos? Salen del corazón. Y mientras el corazón no cambie, el ser humano seguirá siendo el mismo. Y ese ser humano seguirá edificando los mismos sistemas y cosas que hasta el día de hoy ha hecho. Solo Jesucristo cambia de raíz el corazón y la conducta de los seres humanos. Solo el Señor. ¿Por qué digo esto? Porque si alguien verdaderamente debió haber cambiado, es la iglesia. Por ejemplo, como nunca hemos orado, ¿no es cierto? En todo el mundo yo escucho, como ocurre en esta congregación, que tenemos jornadas de oración intensas 24/7, 7 días de la semana, 24 horas. Nunca se había orado como ahora. Ahora, ¿quién provocó esto? Un ministerio famoso mundial dijo: iglesia, es necesario convocar a la oración. ¿Fueron los pastores hábiles en su influencia para sus comunidades que sirven? Fue Dios, mis hermanos, fue Dios que se plació de levantar o encender un fuego en cada hogar. Yo espero que sea el caso tuyo. Y la suma de eso, ¿saben qué va a provocar? Lo que hemos orado por tanto tiempo y llamamos un gran avivamiento. Está demostrado, los que estudian el tema enseñan que previo a algún gran avivamiento espiritual en regiones del mundo, porque nunca ha habido un avivamiento mundial, pero sí en ciertas partes del mundo, siempre le han antecedido oraciones fervorosas a Dios. Pero el avivamiento, mis hermanos, repito, ¿por dónde comienza, hijito? ¿Por dónde comienza? Por nosotros. Uno debe orar: Señor, trae avivamiento, pero uno primero debe decir: trae avivamiento a mi corazón. ¿Qué significa avivamiento? Muchas cosas, te comparto brevemente algunas. Número uno, un avivamiento tiene que ver con un celo poderoso por la santidad, por la limpieza delante de Dios. Un avivamiento pasa, mis hermanos, por un hambre profunda, como nunca se ha tenido por la palabra del Señor. Un avivamiento tiene que ver con buscar al Señor como nunca lo hemos buscado anteriormente en oración. Un avivamiento tiene que ver con no quedarme quieto, estar preocupado, estar buscando maneras de cómo darle a conocer el evangelio a esa persona que conozco y que nunca le he hablado de Cristo. Eso es el avivamiento. Se ha confundido que el avivamiento meramente tiene que ver con una alabanza exuberante, algarabía, alegría en el pueblo de Dios. Puede ser un resultado del avivamiento, pero el avivamiento es consagración al Señor, mi amado. Y es Dios el que lo está haciendo. Y es Dios el que está preparando vidas, corazones, para que tú y yo lleguemos y le presentemos el evangelio que le va a saciar y que le va a salvar y que le va a cambiar. Dios está preparando, permíteme repetir esta idea: Dios tiene preparada ya una gran cosecha, mi amado, pero Dios necesita segadores. A ver, levanta la mano el que quiera decirle: Señor, aquí estoy yo, voy a participar en esta gran cosecha que tú soberanamente estás preparando, y yo voy a ser el que voy a recoger esa siembra
que tú soberanamente has hecho. Y cuando veamos eso, y vendrá, porque vendrá, entonces podremos decir que estamos en un avivamiento. Apenas, mis hermanos, Dios comenzó a obrar. Nos metió a cuarentena para prepararnos. Yo tengo una preocupación, permíteme compartirlo, como pastor de esta congregación, que para muchos haya pasado de noche esta cuarentena, que haya sido así como unas vacaciones, levantarse tarde. Si eres estudiante, pues en línea las clases. Los domingos ya dijimos, ¿verdad? Los cultos dominicales en línea, verlo a la hora que quiero, como quiero. Bueno, fueron las circunstancias que se dieron y así lo aprovechamos. Pero mi preocupación genuina, te la comparto, es que muchos hayan pasado de noche este tiempo, como algo más, como un fenómeno, ¿cómo llamaríamos? De salud, económico, social, como ha habido tantos. Pero no creo que sea el caso tuyo. Así es que al hablar de nueva normalidad, se espera que muchas cosas cambien. Yo le confieso a usted que yo lo dudo. Sin embargo, algo sabemos, o sabemos más bien que algo no va a cambiar, ni cambiará. El permanente amor de Dios por los suyos, por su iglesia. El permanente amor de Dios por los perdidos. Y no va a cambiar la asignación cristiana que Dios nos ha dado. La misión que tenemos como pueblo de Dios. Dar a conocer al Salvador al mundo. Eso no debe cambiar, ni ha cambiado, ni cambiará.